Ay, qué cosa tan harta que estos sindicatos ahí haciendo manifestaciones, cerrando la vía, trancando el Transmilenio, una cantidad de cosas, pero es que la vida es muy importante y está primero la vida antes que cualquier otra cosa. Entonces vamos a hablar y a entablar un diálogo con Mario y con Tatiana, muy ameno, muy tranquilo, muy amable. Quiero empezar por Mario, pues habitualmente las damas primero, pero Mario es además el miembro de la red colombiana frente a la gran minería transnacional, promotor importantísimo de esta gran manifestación en la jornada de ayer, que seguramente seguirá repitiéndose. Mario, muy buenos días. Buenos días, Raúl, un saludo especial a Nelson y a todos los oyentes de su programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mario, ¿cómo nació este propósito, esta idea de organizar esta marcha? ¿Es la primera que se organiza de esta naturaleza con este propósito en particular? Con este propósito, sí, realmente fue una idea de Sintraentes que promovió esta idea y la impulsó y la propuso a la red colombiana frente a la gran minería transnacional, y nosotros, por supuesto, la acogemos. Mencionémosle a los oyentes que Reclame es una red de organizaciones sociales de todo el país, de más de 50 organizaciones que desde hace un año estamos articulados y haciendo trabajo conjunto a nivel nacional, enfrentando los proyectos de gran minería transnacional en Colombia, que son bastantes y que tienen una porción muy importante del país ya hoy tomada en concesión y en solicitud de concesión para hacer explotación minera. Tengo entendido, Mario, que usted es economista, ¿cierto? Soy economista. Es economista. Bueno, hay una cosa importante. Empecemos por mirar algo que la gente habitualmente no ve, y es el efecto económico que este tipo de explotaciones tiene para nuestro país. Eso es bien importante, Raúl, y expliquémosle a los oyentes este punto. El tema ambiental, por supuesto que es muy importante, digamos, es lo que es la base, digamos, fundamental de lo que fue la protesta ayer y por lo cual los santandereanos se han levantado, que es el tema del agua. Pues vale la pena mencionar aquí que un páramo es una fábrica de agua, y esa fábrica de agua de Santurbán es una fábrica de agua para más de 2 millones de colombianos. Es como una nueva gesta comunera, ¿no? A propósito de toda la situación que se ha presentado durante estos últimos días, por lo menos en el Medio Oriente, que se vienen dando levantamientos sociales en diferentes partes del mundo con otras motivaciones, pero que también tienen por debajo la motivación de la riqueza y los recursos naturales, y por lo menos ahí en el Medio Oriente todo el petróleo que ellos tienen, ¿no? Claro, Raúl, es bien importante lo que está ocurriendo en Santander, y es la gente reclamando que sus riquezas, que sus recursos naturales no sean saqueados por la voracidad de estas multinacionales, que es lo mismo que ocurre en el Medio Oriente con el tema del petróleo, que es el poder inconmensurable de estas transnacionales regidas por las principales potencias del mundo detrás de esos recursos naturales, en una especie de disputa global de esas potencias por ver quién se queda con qué en el mundo. Entonces aquí en Colombia tenemos la fortuna, por un lado, de que tenemos de todo, tenemos agua en abundancia, tenemos petróleo en abundancia, carbón, oro, plata, pero detrás de eso están unos poderes bien importantes, bien poderosos, intentando quedarse con esos recursos naturales, con un gobierno que es absolutamente obsecuente con esos intereses a través de la política de la confianza inversionista y de la actual locomotora minera, que busca entregarle, o que está, digamos, en la tarea de entregarle en concesión una buena parte del país. Hoy sabemos que hay solicitudes de títulos mineros que abarcan más del 40% del territorio nacional. Entonces estamos hablando de casi la mitad del país que va a ser entregado en concesión, si nosotros lo permitimos, si el pueblo colombiano lo permite, a estas multinacionales, y por supuesto que estamos en la tarea de que no se les permita. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento y continuamos con el agente cívico. Ya regresamos con el agente cívico. Van a contaminar, y uno nos explica cómo una empresa que nunca ha sacado una pepa de oro en ninguna parte del mundo puede garantizarle a los santanderianos que no van a contaminar. Pero además entonces dice, bueno, listo, sí, se va a dar una contaminación, un impacto ambiental, pero les vamos a dejar un poco de plata. Cuando uno va a ver cuáles son los recursos económicos que dejan, tampoco es cierto que dejen mucha plata. Las regalías en el caso del oro en Colombia son del 3.2%. Y entonces, y los impuestos están cargados de exenciones, que son más de la mitad, digamos, en exenciones. Entonces, cuando uno hace las cuentas de los beneficios económicos que deja y le resta a eso el impacto ambiental, el impacto social, el impacto laboral, prácticamente terminamos regalándole el oro, el carbón, el petróleo a estas multinacionales para que se lo lleven. Pues de hecho, perdón, meto la cucharada, pero sí hay estudios económicos, por ejemplo, de Guillermo Rudas, que ya comparan eso y muestran que las exenciones en porcentaje solamente superan a lo que dejan estas empresas por regalías en minería. Tatiana precisamente es otra de las personas que está invitada hoy a nuestro programa. Tatiana Rodríguez es integrante de Sensat Agua Viva, una de las organizaciones que también ha sido promotora de muchas de las expresiones y manifestaciones ambientalistas en defensa, pues, de los recursos naturales
en Colombia y promotora también de foros, de diferentes eventos en los que se busca cuestionar precisamente la política ambiental y la política minera en Colombia. Sí, así es. Bueno, en esta etapa, aprovechando, Tatiana, ustedes ya que han tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar el tema del agua y ha participado con Sintraendes Bogotá y Sintraendes Nacional en diferentes escenarios del Foro Nacional e Internacional del Agua y el Medio Ambiente, ustedes han venido sosteniendo una serie de, digamos, de ideas en torno a la defensa del agua. Miremos un poquito la situación del páramo de Santurbán, pero comparémoslo también con situaciones como el páramo de Sumapaz o el páramo de Chingaza, incluso el páramo de las Papas en Nariño, porque también estamos por allá viendo que también se están dando concesiones de gran minería para explotar el oro de la región pacífica, y bueno, eso tiene unos efectos, pero miremos el líquido vital, el agua como elemento fundamental para garantizar la vida. Pues es que en este caso, cuando estamos hablando de los páramos, aunque son solamente el 1.7% del territorio del país, le dan agua al 70% de la población. Entonces afectarlos pues es generar un peligro muy grave para la mayor parte de los colombianos. En el caso específico de Santurbán, se estaría poniendo en peligro el agua de 2 millones de personas por lo menos, de Bucaramanga, de Cúcuta y de otros 21 municipios que se abastecen del agua que nace en ese páramo. Que son de manera directa, digamos, son 2 millones de personas de manera directa, pero esas aguas que nacen en Santurbán, ¿qué región afecta? O sea, ¿qué región influye? A nivel, no solamente Santander, tengo entendido que la influencia es mucho mayor. Es mucho más grande porque incluso todo ese complejo de páramos, porque es un páramo muy grande, le da agua a la Orinoquía, a las cuencas de la Orinoquía también. Entonces, de manera indirecta, y teniendo en cuenta que este sería solo el comienzo, este sería un proyecto, pues se estaría afectando el agua incluso de Venezuela, por ejemplo, de nuestros vecinos, pero también de los llanos orientales del país, de Boyacá, pues digamos de muchos otros lugares además, porque hay una cosa importante y es que estos ecosistemas están interconectados. Entonces uno no afecta solo un pedacito como afirman esas empresas, no es que uno afecte solo el trocito que cortó, no, eso se está dañando todo el bosque altoandino que está allí, digamos donde comienza el páramo, y de ahí para abajo pues todas las cuencas de agua que nacen allá. O sea que incluso implica responsabilidad nacional frente al manejo ambiental de carácter regional, hablando en términos de latinoamericanos o por lo menos de los países andinos. Así es, además porque Colombia tiene la mayor porción de páramos del mundo. Entonces nuestra responsabilidad es gigantesca, más o menos entre el 50 y el 60% de páramos del mundo están en Colombia. ¿Qué tan cierto es esto? Este dato que siempre lo hemos dicho, lo hemos manifestado, pero no tengo como la certeza científica de que el páramo de Sumapaz es el páramo más grande del mundo. Así es. Sí lo es. Sí lo es. Sí. Y este es fuente hídrica para cualquier cantidad de regiones. Para el Meta, para el Tolima, para Cundinamarca, para Boyacá, sí, es gigante. O sea, es el mayor productor de agua de nuestro país. ¿Y el mayor productor de agua en el mundo? Bueno, no sabría ese dato exactamente, pero digamos como páramo, como ese tipo de ecosistemas o ese conjunto, sí es el más grande. Bueno, pues Mario, ahí está un panorama general por lo menos del tipo de recursos que nosotros tenemos. Vamos a hacer a atender a una llamada en el 236-4049 y en el 616-0246 de uno de nuestros oyentes para ver qué inquietudes tiene frente a estos temas. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, ¿quién nos habla? Anselmo, ¿de dónde nos está llamando? De Candelaria la Nueva, al sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar. Bueno, cuéntanos. De lo que son los recursos que tenemos, que desafortunadamente siendo un país tan rico, pero los que se benefician de esa riqueza son unas pocas familias que están dirigiendo el país y que la vienen dirigiendo por todos los siglos, por todos los siglos pues, y así parece que vamos a seguir. Yo no estoy tan seguro, tengo mis dudas de que los recursos naturales los estén regalando. Yo lo que creo es que se los están robando plenamente, porque ellos son los accionistas de muchas empresas multinacionales que son las que se están saqueando, son unos saqueadores, están saqueando nuestros recursos. Eso era todo. Muchas gracias.
Pues bueno, muchas gracias a nuestro oyente ahí en Ciudad Bolívar, en Candelaria la Nueva. Pues Mario, ahí está. Fíjense que la observación, la percepción sobre nuestros recursos naturales no es una percepción única y exclusivamente de los expertos o de quienes organizan estas movilizaciones. Hay una percepción clara también de los ciudadanos corrientes acerca de lo que está ocurriendo con nuestra riqueza. Sí, lo que pasa es que uno en este tema de la minería pues es bien complejo porque por supuesto cualquier actividad humana tiene un impacto ambiental, pero lo que se quiere hacer aquí en Colombia no es cualquier tipo de minería. El proyecto del gobierno y la locomotora minera es hacer minería a cielo abierto, es hacer minería, gran minería, que es una minería absolutamente voraz, que es una minería que genera un impacto irreversible, un impacto ambiental irreversible, irreparable. Es decir, que esas zonas no se pueden recuperar nunca. Entonces uno ve en las propagandas las fotos de la reforestación del Cerrejón. Eso es como decía un experto en eso es para la foto, porque ahí no hay ninguna posibilidad de cultivar nada después. Es decir, eso es tierra, eso es un pedazo del territorio que nunca jamás se va a poder volver a hacer algo allí, que desaparece el agua, ¿sí? Que lo contamina. Porque para hacer este tipo de minería hay que explotar la montaña, hay que explotarla con dinamita. En el caso de Santurbán, por ejemplo, se van a usar 240 toneladas de dinamita al día, de anfo al día, 40 toneladas diarias de cianuro, ¿sí? Entonces es un impacto monstruoso. Y el tema económico, y es para extraer unas pequeñas cantidades de oro, ¿sí? Un experto de Julio Fierro, que es un geólogo que conoce mucho de estos temas, decía que para hacer un anillo de oro, un anillo como el del matrimonio, ¿sí? Se necesitan explotar 100 toneladas de roca, 100 toneladas de roca. Entonces decía un poco jocoso, por eso el matrimonio pesa tanto. Pero imagínense ustedes la proporción para hacer un anillo de oro, lo que hay que explotar, ¿sí? Entonces, para sacar unas cantidades ínfimas, digamos, de unos beneficios económicos, beneficios que, como bien lo dice el oyente, no le quedan al país, que se los están robando estas empresas con la connivencia del gobierno nacional. La locomotora minera lo que define es grandes garantías, grandes beneficios para los inversionistas extranjeros y nada para el pueblo colombiano. Y en estas regiones donde se van a hacer esos proyectos, en el caso de Santurbán, en California, en Betas o en Santander o en otros municipios del país, tampoco les van a quedar esas regalías, porque hay hoy una reforma constitucional de las regalías para centralizarlas en el gobierno nacional central y quitárselas a los municipios y a los departamentos. O sea que ni siquiera los beneficios económicos que les prometen estas multinacionales les van a quedar a esas regiones. ¿Y eso tampoco tiene pretensiones de redistribución de las regalías? No, pero eso es fundamentalmente para el gobierno nacional central, para pagar la deuda externa, para pagar los gastos de la guerra, para pagar los gastos de funcionamiento del Estado, que son bien grandes, fundamentalmente para pagar la deuda externa. O sea, para pagar aquello que realmente no nos conduce al desarrollo y al bienestar del país. Sí, exactamente. Y además el oyente decía una cosa que es bien importante: estas empresas, estos funcionarios del gobierno terminan trabajando para estas empresas. Hernán Martínez, que era el ministro de Minas del gobierno de Álvaro Uribe, hoy es miembro de la junta directiva y accionista de la empresa Medoro Resort, que es una multinacional canadiense que está haciendo explotación en varias partes del país. Una de ellas muy importante es en el municipio de Marmato, un municipio que pretenden desplazar completamente porque debajo de ese municipio hay oro. Entonces terminan trabajando para estas multinacionales, quienes habían jurado en la Constitución defender los intereses del país. ¿Cómo es la cosa acerca de ese municipio? Marmato es un municipio en Caldas que tiene la desgracia de tener oro debajo de sus casas. Ajá. Ese municipio se ha hecho minería artesanal. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que quieren ahí hacer? Entonces ahí el gobierno hace unos años se inventó que ese municipio se iba a caer porque era muy inestable, y entonces que la montaña se les iba a caer. Y en medio de este invierno tan tenaz pues, que está ocurriendo en el país, en ese municipio no se ha caído ni una piedra, no se ha caído una teja, ¿sí? Y entonces este municipio pretende desplazarlo todo por completo, pretenden destruir el municipio, pasarlo a otra parte que se llama El Llano, para entregarle ese proyecto a una empresa que se llama Medoro Resource y hacer explotación de oro. Oiga, con la desgracia de una cosa. Lo que usted está contando se me parece el argumento de una película que recientemente vimos los colombianos, además que es muy taquillera. Todo el argumento de la película Avatar. Ah, claro, no, por ahí supuesto. Está. Sí, claro. Entonces, con la desgracia de este pueblo de una cosa, cuando los pasaron a otro territorio que se llama El Llano, ¿sí? Entonces dijeron, no, tranquilos, que aquí sí los vamos a dejar y aquí no van a tener problemas. O sea, que es más clarito. Sí, más bajito, allá, sí. Resulta que en ese municipio también hay oro. O sea, que van detrás de ese municipio también, y esa beta, resulta que esa beta podría llegar hasta el Pacífico, o sea que de ahí en adelante, sí, insisto en una cosa, uno sabe dónde empiezan estos proyectos, pero uno no sabe dónde terminan. Uno sabe que comienza ahí en Santurbán, pero uno no sabe hasta dónde va.
O sea, van excavando y excavando, por donde van buscando y no donde importa. van encontrando, van llevándose por delante lo que sea, ¿cierto? El caso que tú mencionas de Avatar me recuerda otro caso de minería en Colombia que tal vez se parece más porque es un cerro sagrado, así como era en la película, es el cerro Cara de Perro, en el caso de los Emberas en el Chocó. Y entonces allí también la misma empresa, Medoro Resources, perdió una tutela frente a estas, que fue interpuesta por las comunidades indígenas, y a pesar de eso no se quiere ir de ese lugar. Allá tiene la retro y allá sigue intentando, a pesar de que la Corte Constitucional ya le dijo, ustedes están por fuera de la ley y se tienen que ir de ahí. No, pero uno ve a esas comunidades indígenas, indígenas de esas comunidades mejor, aquí en Bogotá, desplazados completamente por esa situación, en desplazamiento, o sea que además está generando otro tipo de circunstancias que ya han sido castigadas incluso en tribunales. El impacto social en eso es tremendo, pues es que donde hay minería a cielo abierto solamente puede haber minería a cielo abierto, es decir, ahí no puede haber agricultura, ni puede haber pesca, ni puede haber ganadería, entonces estas comunidades terminan irremediablemente desplazadas de sus territorios, de sus culturas, de sus formas de vida, de su forma de producción, y los trabajos en esto, pues por mencionar solamente alguna cosa que tiene que ver con que vale la pena mencionarlo por Sintraentes, es que los trabajos son miserables, son trabajos indignos, son trabajos mal remunerados, no hay trabajo tampoco para todo el mundo porque esa es una actividad que es intensiva en capital y no en mano de obra. Entonces a la gente le prometen un poco de cosas, le dan unas ilusiones de que la vida les va a mejorar cuando es todo lo contrario. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento y continuamos con nuestro programa La Gente Cívica. Minera en Colombia son empresas de papel. El caso de la Greystar en Santander es un caso típico de eso. Esa es una empresa que nunca ha tenido un proyecto minero en ninguna otra parte, que nunca ha hecho explotación minera, y que no tiene experiencia en eso, sino que es una empresa que se dedica a hacer, en el caso colombiano, a hacer exploración, y sobre la base de los títulos mineros que le otorga el gobierno, esa empresa lo que hace es vender acciones, valorizar las acciones de la empresa en las bolsas de valores, enriquecerse por esa valorización de las acciones en las bolsas de valores, y ese enriquecimiento de esta empresa por vía de la especulación financiera no le paga ni impuestos ni le paga regalías al país. Esta empresa lleva 15 años en Colombia. O sea, sin explotar un gramo lleva de oro. 15 años en Colombia sin sacar una pepa de oro. Ha invertido 150 millones de dólares y el año pasado tuvo ganancias por 266 millones de dólares en la bolsa de valores. ¿Pero esa inversión en qué ha estado representada? No, inversión en exploración. La inversión en exploración es costosa y es una exploración que dura pues un tiempo. Y en una cosa muy controversial, que es la gobernanza, que llaman ellos, que es un rubro que ponen esas empresas sin que nadie les controle para qué es. Entonces ellos le compran 5 balones a los niños de los pueblos aledaños y pues ponen unas cifras astronómicas en eso, pero en realidad ese dinero va para comprar gente en esas comunidades cercanas y venderles el cuento de que la minería es el progreso y que les va a dar empleo y que les va a traer bienestar, etcétera, y se gastan un montón de dinero realmente para comprar comunidades. O sea, en ese presupuesto de gobernanza es de donde salen los recursos por los cuales justifican, por ejemplo, la financiación de campañas políticas para que legislen a su favor, por ejemplo. O de equipos de fútbol, como el caso del Anglo Gold Ashanti y el Tolima, el Deportes Tolima, por ejemplo. Ah, bueno, o sea que ahí está el cuento de la publicidad también que se hace. Claro. Maravillosa publicidad frente a que nos va a llegar una gran cantidad de inversión. ¿Qué confianza tan inversionista? Pero entonces la idea sobre esto es que el saqueo no es solamente sobre los recursos, que hay saqueo sobre los recursos, sino que aunque no explotaran el oro, también hay saqueo porque no le están pagando impuestos, ni regalías, ni nada al Estado, lo que el Estado colombiano no le está quedando absolutamente nada de esa especulación financiera que están haciendo estas empresas. O sea, obtienen utilidades afuera sin que paguen impuestos aquí en Colombia. O sea, esas acciones las negocian es en Wall Street allá en Nueva York, no aquí en la Bolsa de Colombia. No, es allá. Incluso a partir de mentiras. Por ejemplo, el caso de la Greystar en Santander pasó una cosa. Ellos presentaron un estudio de impacto ambiental al inicio y el Ministerio de Ambiente lo rechazó por ciertas razones. Entonces, ¿qué pasó? Lo tuvieron que presentar otra vez como un requisito, un trámite. Cuando el ministerio lo recibió, o sea, le puso una marca de que lo había recibido solamente, la empresa sacó una noticia diciendo que les habían aprobado el estudio de impacto ambiental y eso les disparó las acciones. Claro. O sea, los tipos son unos descarados, que con los mineros no se puede confiar. Ellos son unas empresas que solo vienen por dinero, no les importa nada más. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones, por ejemplo, que pone el gobierno colombiano o la legislación nacional en materia ambiental? O sea, ¿cuáles son esos estudios? ¿En qué consisten esos estudios? ¿Qué deben presentar? ¿Y por qué resultan como tan fácilmente aprobados? Bueno, primero porque en la etapa que ya superó esta empresa no se necesita licencia ambiental. O sea, ellos llevan 15 años acá sin una licencia ambiental, porque en teoría
durante la exploración no se genera impacto. Esa es nuestra, digamos, la dualidad de nuestra legislación. En este momento, como ya terminaron de explorar y ahora quieren explotar, ahora sí necesitan la licencia, que es lo que estamos solicitando que no se apruebe. Entonces, para eso tienen que presentar un estudio de impacto ambiental, que es, digamos, un documento en el que ellos expliquen cuáles son las condiciones actuales de la zona, en fauna, en flora, en biodiversidad, en materiales, digamos, que pretenden explotar, que existen en el suelo. Según ese estudio, por ejemplo, existe 100 veces más arsénico que oro en el suelo de Santurbán, lo cual quiere decir que si ellos excavan, todo ese arsénico va a ser liberado, no porque lo agreguen, sino porque está allí. Hay mercurio, hay hierro, etcétera. Eso es lo que genera lo que se conoce como acidificación de las aguas. Así usted no le ponga mercurio, así usted no le ponga cianuro, el sacar esa tierra que ya tiene esos componentes y ponerla en contacto con el aire y con el agua, hace que esos materiales empiecen a escurrir y se vayan al agua subterránea y al agua superficial también. Entonces el agua usted la ve en las zonas mineras, hoy usted va al Cerrejón o a cualquier proyecto pequeño de carbón, de lo que sea, y ve aguas rojas, azules, verdes. Ese es el drenaje ácido, ¿cierto? Exactamente. El drenaje ácido. Fíjese una cosa sobre eso. O sea, remover tierra implica generar unas reacciones químicas que producen ese tipo de situaciones. O sea, la naturaleza tiene de por sí algo de arsénico y algo de mercurio. Azufre, hierro, mercurio, etcétera. Pero eso reacciona al explotar, al empezar a sacar la tierra, al mezclarlo con explosivos y este tipo de cosas. Eso reacciona. Exacto. No hay necesidad de agregar. No, porque es que mira, pasa esto. Cuando se empieza a hacer una explotación, tú tienes un 100% de tierra que sacas. De ese 100%, solo en el 10 está el material que tú necesitas. En este caso, el oro o la plata. Ese otro 90 ya es estéril. Ellos lo llaman pues material, ya es basura. Para ellos, ese suelo fértil, que para nosotros es agua y vida, para ellos es basura. Entonces, en ese 90% de tierra que lo ponen en unas cosas que se llaman diques de cola, allí ese material solito, sin que le hagan nada, empieza a escurrir todo eso que ya tiene, que contiene. Ese azufre, ese arsénico, ese hierro, etcétera, ese mercurio. Eso ya genera acidificación. Eso ninguna empresa minera lo ha podido controlar en el mundo, aunque digan lo contrario. No existe ningún caso que controle eso porque es una reacción química. Fíjate, Raúl, una cosa que pasó relacionado con ese tema que nos está contando Tatiana y a los oyentes. En El Salvador había una mina que se llama la mina San Sebastián, y esa mina se explotó durante muchos años hasta que el agua de la fuente hídrica se agotó y ya no pudieron seguir explotando la mina. Una multinacional estadounidense que se llama Comer Group hizo una solicitud de una concesión minera sobre esa mina y el Estado, pues, con toda razón, se la negó. Le dijo, no, usted no puede hacer minería aquí porque ya no hay agua y nos toca traer el agua de otra parte para hacer esa explotación minera, y esa mina ya había secado un río que producía un drenaje ácido. Y esta multinacional, en el marco del Tratado de Libre Comercio que El Salvador tenía con los Estados Unidos, demandó al Estado por $100 millones por no haberle entregado la licencia ambiental. Cosa que puede ocurrir en el caso colombiano, que ya estamos a portas... O sea, que tras del ladrón bufón. Exactamente, tras del ladrón bufón. Estamos a portas de implementar un TLC con Canadá. Si al Estado colombiano le niega la licencia ambiental a esa empresa, la Greystar, esa empresa que ya ha invertido 150 millones... Habría retaliación con el TLC. Demandarían al Estado, que es una cosa que nosotros, además de lo de la minería, nos tenemos que oponer a esos tratados de libre comercio por esto que les estoy contando. Porque toda la política del gobierno y del actual gobierno también, del gobierno de Juan Manuel Santos, es el tema de la confianza inversionista, darle protección a las inversiones. La semana pasada el viceministro de Minas, Tomás González, dijo en un foro en la Universidad de los Andes, dijo que era que no podíamos asustar a los inversionistas cobrándoles más impuestos y que por eso las regalías en el caso del oro eran apenas del 3.2%, que porque no los podíamos espantar. Entonces todas las garantías y todos los derechos... Eso no debería ser como dicen, si estamos haciendo una sociedad para un negocio, debería ser como miti, usted pone la maquinaria, la explotación, el capital para explotar, sí, y yo pongo el recurso. Pero es que en el caso colombiano la asociación es que nosotros producimos el impacto ambiental, dejamos el hueco, acabamos el agua, destruimos las comunidades y ellos se llevan el oro, se llevan los recursos económicos, se generan las ganancias en las bolsas de valores y a los colombianos no le quedan nada de eso. O sea, como cuando llegaron aquí con el dorado, no, el mito del dorado. Vean, regalamos espejitos y ustedes dennos todo el oro. Eso es un tema muy importante. Ahora ni siquiera son espejitos. Antes nos daban espejitos por el oro, ahora nos dan papel, porque los dólares que recibimos, digamos, de las exiguas regalías es papel, con lo cual los Estados Unidos están inundando al mundo, que no tiene ningún respaldo en nada físico, ni en ninguna mercancía, ni en el oro, ni en nada. Es una especulación con papel, o sea que nosotros nos están dando papel a cambio de oro. O sea, hay sobreproducción de dólares impresos. Exactamente.
A propósito de eso, ayer una de las consignas o de las frases que la gente gritaba era: nuestro verdadero dorado es el agua. Y era, pues eso es muy bonito porque, digamos, es alrededor de esto que la gente se está congregando, alrededor de la pregunta que tú hacías y de la participación del oyente hace un rato. Es que no es un tema ambiental, es que por sentido común la gente se da cuenta de los impactos que tiene esta actividad y por eso se está oponiendo y dice: no, es que aquí el oro, lo decía el actor Diego Vázquez, que ha estado también muy activo y que nos acompañó ayer, decía: es que el oro que está dentro de esa montaña no vale más que esa montaña, ni siquiera porque nos dieran todo, así nos dieran todas las regalías, es que no lo vale, porque el impacto no se compensa con eso, el agua que usted pierde no se compensa con eso. Ellos dicen, por ejemplo, hablan de minería sustentable, pero es que resulta que la palabra sustentable implica que uno maneja un recurso de la mejor forma posible para que dure para otras generaciones. En este caso, la minería, ¿en qué consiste? En todo lo contrario, en agotar el recurso tan pronto y tan rápido como sea posible. Entonces tú te llevas todo el recurso. ¿Cómo va a ser sustentable eso? ¿Qué vas a sustentar? ¿Qué vas a sostener para el futuro? Allí ya no queda nada. Bueno, a nuestros oyentes los queremos invitar para que se conecten con nosotros también a través del Facebook, con El Agente Cívico. Ustedes pueden buscar ahí por el correo electrónico, elagentecívico@gmail.com, y ustedes pueden encontrar a través del Facebook la información correspondiente. Bueno, regresamos en un momento, vamos a hacer una breve pausa y volvemos en un instante. Y bueno, Carlos mencionó una palabra que me suena mucho permanentemente, ¿sí? Y es una palabra que utilizan mucho los economistas, pero también quienes buscan desde los gobiernos, desde los ministerios, justificar la inversión extranjera y una cantidad de cosas. Los famosos commodities. Eso en español, ¿cómo se come para que el pueblo colombiano lo entienda? Bueno, commodities es un tecnicismo, o sea, es una palabra que no tiene traducción. Y se refiere fundamentalmente a las materias primas, a los bienes agrícolas y las materias primas que son transados en las bolsas de valores del mundo, que los precios son fijados, digamos, en estas bolsas de valores. Entonces, en el caso nuestro, pues es el tema del café, es el tema del carbón, es el tema del banano, el tema del azúcar. O sea, guardar las proporciones un poquito como aquí, como en Corabastos, donde funciona ya la bolsa agropecuaria. Sí, a escala pequeña sí, de eso, digamos, son precios que se fijan a nivel mundial, y entonces lo que significa eso es que no importa, digamos, usted produce azúcar, entonces no importa dónde lo produzca, si lo produce en Bolivia, en Brasil o en Colombia, lo que pasa es que eso va a una misma bolsa en común y ahí se distribuye al resto de economías del mundo, y parte importante de las exportaciones de Colombia son exportaciones de commodities sobre las cuales el país no tiene control ni sobre la producción ni sobre los precios, que es el caso, en pocas palabras, es materia prima. Sí, es materia prima. Entonces, en el caso del carbón, por ejemplo, lo siguiente: Colombia se extrae una gran cantidad de carbón, se extrae más o menos unas 75 millones de toneladas de carbón al año. El 96% de ese carbón no se consume dentro del país. O sea, el 96% de ese carbón se exporta para mover las industrias, las fábricas y para la calefacción en los hogares en Europa y en los Estados Unidos fundamentalmente. El precio de ese carbón no lo fija Colombia, que es el dueño del recurso, sino que lo fija el mercado internacional, lo fijan las transnacionales, y son las que definen además cuál es la regalía que se le paga al país, que la misma Contraloría General de la República, en recientes estudios, en recientes informes, ha develado que una parte importante de las regalías que pagan estas empresas son de buena fe, como Raúl, de buena fe, porque no existe no existe el mecanismo técnico, científico, ni los profesionales en Ingeominas de parte del gobierno que sepan cuánto es el carbón que se está extrayendo del territorio nacional. No se sabe cuánto es ni las calidades del carbón que se hace. O sea, que prácticamente nosotros le estamos regalando el carbón y ellos pagan una regalía sobre lo que se les da la gana pagar, sobre lo que dicen que han sacado de carbón. Entonces, en estos territorios donde hay minería a cielo abierto, donde hay minería transnacional, lo que se crea es una especie de enclaves de tipo colonial. O sea, en esos territorios el Estado no ejerce soberanía, no ejerce autoridad, no ejerce control. Esas empresas actúan como se les da la gana, contratan a los trabajadores como se les da la gana, tratan a las comunidades como se les da la gana. Y lo único que ven las comunidades en estos municipios miserables, como los municipios de La Guajira y el Cesar, por la pobreza y la miseria en la que están sumidos, es el tren del carbón pasando con todas las riquezas de los colombianos, y a los colombianos no nos queda nada sobre esto. Entonces, una cosa importante sobre este tema es conocer esto en profundidad, conocer esto en detalle, divulgar esta información para que el pueblo colombiano se pueda movilizar socialmente, pueda hacer resistencia civil, pueda protestar
por lo que está ocurriendo en este país, que es desastroso. Es que este país lo que están haciendo con la minería es que le van a pegar una planada, o sea, las montañas y los cerros y las cordilleras y todo eso va a desaparecer. Entonces nosotros nos vamos a tener que desplazar. Pero es que en las planicies ya también territorios. tenemos otros productos. Ahí está el tantalio que están explotando en el Guainía, en el Guayare, esta zona, que es el producto, el material con que se fabrican celulares y bueno, la tecnología de punta y ese tipo de cosas. Tantalio, que es una riqueza hoy inmensa. Bueno, la gente lo conoce como coltán, que yo lo traduciría como Colombian Tantalum, una vaina así, ¿no? O sea, tantalio colombiano, otro mineral muy bueno. Es que este es un país muy rico, aquí hay de todo. Y nos estamos muriendo de hambre aquí con la riqueza, parados sobre nuestra riqueza y les estamos regalando todo. Vamos con otro oyente en el 616-0246-236-4049. Muy buenos días. Los gobernantes tienen un cuento metido en la cabeza. Partamos de la buena fe, supongamos. Entonces, el asunto es que se conforman con que las cifras en el papel les aumenten. Entonces ellos dicen, miren cómo ha crecido la inversión extranjera directa en los últimos años. Y uno ve las cifras y las gráficas y sí, el palito sube. ¿Y eso qué significa en la vida de la gente? Es lo que no se pregunta, ¿sí? Porque esas riquezas económicas, esos beneficios se están quedando en muy pocas manos, y muy pocas manos que en general no son ni siquiera nacionales. Pero digamos que el modelo en general se contenta con eso, con que la inflación se mantenga baja y las cifras de grandes inversiones suban, pero eso no toca la vida real. No, porque hay una cosa del tema de la inversión que vale la pena mencionar. La inversión extranjera, y eso es importante que los oyentes lo sepan, la inversión extranjera viene a crear ganancias. O sea, esa no es inversión que viene porque le interese mucho el desarrollo del país, ni el futuro, ni quieran mucho a los colombianos, sino que eso es inversión del capital de las principales potencias del mundo que viene a hacer ganancia que es extraída del país nuevamente cuando se saca por remisión de utilidades o por generación de dividendos. Les voy a dar una cifra concreta. Al gobierno colombiano siempre muestra en los noticieros, en todos los medios de comunicación al servicio del establecimiento, las cifras de la inversión extranjera directa que llega al país. Entonces uno lo bombardean con las cifras, es que llega mucha plata y ahí llega un poco de plata al país, y efectivamente sí llega mucha plata, como lo dice Tatiana. En el año 2009 llegaron al país 7.200 millones de dólares en inversión extranjera, pero lo que nunca le cuenta el Estado a los colombianos es la plata que sale de las ganancias de ese capital, y ese mismo año salieron del país 7.700 millones de dólares por cuenta de remisión de utilidades y de dividendos. Y también protegidos y con exenciones con exenciones desbordadas, o sea, son exenciones. Le voy a dar el dato en concreto. Colombia recibe todos los años 6.5 billones, o sea, 6.5 millones de pesos en regalías. Y el Estado, por cuenta de las exenciones tributarias, le regala 3.5 billones. O sea que las regalías, en serio, son más de la mitad en exenciones. Y ¿sí? Si le sacas el petróleo de esa cifra, sale al revés, como te decía, o sea, les estás dando más, incluso no es ni siquiera que quede la mitad, sino que les estás dando más dinero en exenciones. Les encima además. Sí. Muchas gracias, señor inversionista, por venir a invertir aquí en nuestra patria. Por llevarse el petróleo, el carbón, el oro, y nosotros le pagamos, los colombianos le pagamos. Exacto, en petróleo es un poquito distinto, pero si le sacas a esa cifra general la de petróleo y dejas solo la de minería, se invierte la relación y les estás dando más plata de la que ellos Mario, le hago otra pregunta. Ahora voy a invertir un poquito el papel. ¿Y cuánto invierten los colombianos en el exterior? O sea, ¿cuánto están invirtiendo? Nada, eso es ridículo. Las empresas colombianas, ¿cuánto están invirtiendo? ¿Cuánta minería tienen afuera? No, nada, no es ni un error estadístico. O sea, la proporción de lo que se recibe en inversión extranjera con relación a lo que los colombianos invierten en el extranjero es ridículo. ¿Y por qué no hay aquí estímulos para que los colombianos y las empresas colombianas y sean los colombianos los que inviertan en otros países? Y que esas ganancias sean para nosotros. Todo país desarrollado, todo país decente, promueve la inversión, pero pone unos requisitos de desempeño. Es decir, China, que es el ejemplo mundial de desarrollo y de crecimiento y de las exportaciones y todo esto, funciona la siguiente lógica. Allí usted puede llevar inversión extranjera. Si usted es un inversionista estadounidense y usted llega a China, sí señor, bienvenido, pero le ponen unos requisitos. Esos requisitos tienen que ver con que se tiene que asociar con el Estado, con que lo que se produce le tiene que servir al desarrollo de China, con que tiene que haber transferencia de tecnología, con que una parte de las utilidades se tienen que quedar en China para ser reinvertidas y para generar más crecimiento, más empleos y más desarrollo en China. Y entonces no es que los chinos lleguen allá pues y los estadounidenses pueden hacer lo que se les dé la gana, pero en el caso colombiano, por cuenta de la confianza inversionista, esa inversión llega aquí a Colombia y no tiene absolutamente ningún requisito, puede hacer lo que se les dé la gana. Bueno, vamos a hacer esta breve pausa y regresamos con una llamada y terminamos, vamos a nuestro último segmento.
un tema bien importante. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de los trabajadores de las empresas multinacionales, trabajadores colombianos que trabajan con las empresas multinacionales en Colombia y que trabajan con la explotación minera, la gran minería? Oprobiosas. El mejor caso de eso es el de los trabajadores del Cerrejón, los trabajadores del Cesar, toda la minería de carbón. Son trabajos que, digamos, en términos nominales generan más ingresos que otros trabajos. Es decir, un trabajador del carbón se puede ganar entre 2 millones y 2 millones y medio, pero son jornadas de 12 horas al día en unos camiones. Es una vibración que, como lo dice el senador Jorge Enrique Robledo, eso lo que hace es licuarles la columna vertebral a estos trabajadores. Es decir, usted 12 horas metido en una máquina que no es sino vibrar. Por supuesto que usted a los 5 años o 10 años de eso está prácticamente incapacitado de por vida. Incluso en el Cerrejón hay una asociación de trabajadores discapacitados, ¿sí? O sea, es tan grave la situación que ya existe una asociación de ese tipo de trabajadores. Y no hay control de parte del Estado para esto, para que los obligue a estas empresas a contratarlos directamente, o sea, porque hay una contratación a través de la empresa con todas las prestaciones sociales, con todas las garantías, y también para que les ponga jornadas laborales más cortas, de 6 horas, como en el caso de los Estados Unidos, a quienes hacen ese tipo de actividades que son tan pesadas. Pero eso en el mejor de los casos, digamos que en Colombia, si hay alguno que en ese término se pueda destacar, digamos que es el Cerrejón. ¿Sí? Que no a todos los trabajadores los contrata directamente, como dice Mario, pero además es una excepción. O sea, un trabajador para que se gane 2 millones de pesos, un trabajador de una región, es muy raro. Como en primer lugar, se necesita muy poca mano de obra para unas extensiones de tierra gigantescas en donde había agricultura, pesca, turismo, etcétera. Esa gente se desplaza, se contrata muy poca, en malas condiciones y para trabajos menores, porque los trabajos bien pagos son para los extranjeros, no para la gente de acá. O sea que vienen con toda su maquinaria, pero traen también sus técnicos, claro, y todos ellos es a trabajar acá directamente. Sí. No están generando aquí empleo. ¿Quién está capacitado para manejar las condiciones de una mina a cielo abierto? No existe. No, pero además una cosa es que son empleos que se acaban. Es decir, el empleo de la agricultura, de la pesca, la ganadería, del turismo, como lo menciona Tatiana, pues son empleos que uno puede tener pues durante muchos años. Sí, pero la mina, cuando se acaba el mineral que hay que explotar en la mina, se acaban los trabajos también. ¿Sí? Bueno, pues redondeemos, concluyamos un poco la situación. Censal, Agua Viva, la red colombiana frente a la gran minería transnacional, Reclame, que además me gusta el nombre Reclame, me gusta esa sigla. ¿Van a seguir impulsando este tipo de iniciativas? ¿Cuándo es la próxima movilización? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿qué surgió ayer brevemente? Bueno, pues Censal, que también hace parte del Reclame, estamos muy pendientes de la audiencia pública que hay dentro de 8 días o menos. El viernes 4 de marzo es la audiencia pública de Greystar, donde el ministerio ya va a tener que tomar una decisión de si otorga o no otorga la licencia. Entonces estamos muy con las pilas puestas allí, con unas intervenciones de mucha gente del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, de muchas organizaciones que están allí involucradas. Entonces estamos dedicados a eso, pero además 14, 15 y 16 de marzo va a haber una gran movilización nacional de afectados por megaproyectos, en donde está la minería, pero en donde están las represas, en donde están las hidroeléctricas, etcétera, y eso va a ser, digamos, esperamos un gran evento nacional. Mario. No, hoy digamos el tema más importante de minería, porque es lo que está más próximo a poderse desarrollar, es lo de Santurbán, por supuesto, y tenemos toda nuestra atención en lograr que no se otorgue esa licencia ambiental, y vamos a estar el 4 de marzo en la audiencia pública que se logró sacar allí adelante, pero además es que hoy ya hay entregadas en concesión 8.5 millones de hectáreas del territorio nacional, en todo el territorio del país, es decir, en manos extranjeras, en manos de multinacionales extranjeras. Esto, el cuento de las locomotoras del gobierno de Santos, realmente la locomotora es la minera, es la única locomotora que hay. Y lo otro es puro cuento, lo otro es, como dicen por ahí, que esos son carros de balineras, la locomotora es la de la minería. Y con todos los impactos ambientales, sociales, económicos que eso le va a producir a la población colombiana. Entonces, estamos en una tarea a nivel nacional de articular, de sumar a este proceso que es de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Transnacional, las organizaciones comunitarias, ambientales, estudiantiles, cívicas que quieran hacer parte de la red, pueden comunicarse con nosotros. Tenemos una página de internet que es www.reclamecolombia.org y un correo que es red@reclamecolombia.org, y les pedimos que se comuniquen con nosotros para recibir más información. Bueno, esos eran los terroristas verdes a los que hacía alusión el anterior gobierno.
que sigue más o menos este gobierno con las mismas políticas en materia minera y ambiental, de tal manera que seguimos en las mismas condiciones. Bueno, a nuestros oyentes, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias también a Nelson y una feliz recuperación. Y seguimos adelante. Dentro de 8 días, a las 10 de la mañana, por los 930 AM, El Agente Cívico. Nos vemos. Listo. Buenísimo. Muy bueno. Chévere. No, aquí se hacen cosas sabrosas.